Estamos considerando el concepto de suficiencia y en ese contexto vamos a ver hoy el criterio de factorización. ¿Ya? El criterio de factorización. Entonces el contexto es que tenemos x1 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una densidad de probabilidad que llamamos f y el parámetro θ está en algún espacio paramétrico. Entonces yo te recuerdo que la verosimilitud de θ asociada a la muestra, dado que hay independencia, es el producto de las densidades marginales. Esto es decir, esto es la f de x sub i, θ. Entonces el resultado, ¿ya? O el teorema de factorización dice que si tú tienes un estadístico t, ¿ya? Un estadístico t es suficiente para θ, es suficiente para θ, si solo si la verosimilitud asociada a la muestra se puede descomponer como una función que depende del estadístico y del parámetro por otra función que depende únicamente de x, donde se supone que este x está en un espacio que llamamos el espacio de la información. Entonces nota lo siguiente. Originalmente nosotros para decidir si un estadístico t es suficiente o no, lo que teníamos que hacer es mirar la distribución del vector dado el estadístico. Y la definición dice que este estadístico es suficiente si esta densidad es independiente de θ, ¿ya? Es decir, no depende de θ. Lo que está diciendo el criterio de factorización a cambio de esta definición es que si la verosimilitud de los datos, es decir, de este vector, se puede escribir como una función que depende de ambas cosas, del estadístico y del parámetro, y otra función que depende únicamente de los datos, entonces ese estadístico es suficiente. El alcance de esta definición es que posiblemente para una densidad dada, yo no sé cuál es el estadístico t. Entonces, al factorizar de esa forma, queda implícito que yo, si es que no sé cuál es el estadístico, voy a poder identificar ese estadístico y por lo tanto, si es que no tengo ningún conocimiento de cuál es el estadístico para una distribución, el criterio de factorización en ese sentido me ayuda a identificarlo. Entonces voy a ilustrar esto con un ejemplo donde vamos a considerar una distribución bastante conocida. Consideremos entonces una muestra aleatoria proveniente de una distribución exponencial con parámetro lambda. Te recuerdo que el lambda en ese caso es un parámetro que es positivo. Entonces en ese caso planteamos la verosimilitud de esta manera como el producto de las densidades marginales, y en este caso te recuerdo que la densidad de una distribución exponencial es 1 partido por lambda por e a la menos x sub i partido por lambda. Entonces podemos arreglar esto. Esto te queda 1 partido por lambda a la n, porque esa constante puede salir de la productoria, y el resto te queda e a la menos 1 partido por lambda por la sumatoria de los x sub i. Entonces si tú miras esto ahora bajo la óptica del criterio de factorización, aquí tienes una función g que depende de un estadístico, que es la suma de los x sub i, y de un parámetro que es lambda. Y aquí tienes otra función, que es un 1, ¿cierto? Y esa función es el h de x. Por lo tanto, esta verosimilitud, L de x de θ, o en este caso no era θ, era lambda, ¿no? Θ de lambda, ahí, se puede escribir como el producto de una función que depende de este estadístico y de lambda por otra función que depende únicamente de los datos, que en este caso es constante. Entonces el criterio de factorización, ¿cierto? El criterio de factorización dice, implica entonces que este estadístico, que es la suma de los x sub i, es suficiente para lambda. ¿Ok? Entonces voy a repetir una vez más este concepto. En vez de mirar esta distribución y ver si esta distribución es independiente de θ, el criterio de factorización lo que hace es escribir la verosimilitud en dos partes, una parte que depende del estadístico y el parámetro y otra parte que depende únicamente de los datos.
Eso es lo que ilustramos en el caso de la exponencial, en el que el parámetro ahora es lambda, y escribimos entonces la verosimilitud completa como una función que depende de un estadístico y de lambda, por otra función que depende únicamente de los datos. Por lo tanto, el criterio dice que este estadístico, que tú no sabías antes, que era ese, que es la suma desde igual 1 hasta n, es un estadístico suficiente para lambda, es decir, contiene toda la información necesaria acerca de ese parámetro.